7:34 de la mañana, de vuelta con mucho más de Primera Página. Carlos Larrazábal, presidente de Fede Cámaras, continúa con nosotros. Sus cuentas en redes sociales para que las personas puedan estar en contacto. @Larrazábal G, @Larrazábal G en Twitter. ¿Y la de Fede Cámaras? @Fedecámara. También está a su completa disposición, @GaboBZLA, que es abreviación de Venezuela, en Twitter e Instagram, con el mismo usuario a su disposición. Dejamos pendiente, antes de irnos a la pausa, sobre el tema del control cambiario en Venezuela. ¿Cómo ha afectado la economía, el desarrollo empresarial en el país, toda esta fluctuación de la divisa paralela o la aplicación y la adjudicación que se está dando de las divisas a través del nuevo mecanismo del dólar DICOM? ¿Esto ha funcionado? ¿Ha sido una válvula de escape? Mire, para nada, nosotros lo que vemos el DICOM como más de lo mismo, más de lo que teníamos anteriormente cuando teníamos la subasta. Se están dando 2 subastas a la semana que oscilan entre 25, 30, 32 millones de dólares, que esa es una gota en el desierto para una economía como la venezolana. Si nosotros, Venezuela funcionaba a principios de los años 2000 cerca de 15 mil millones de dólares de importaciones, porque teníamos un parque empresarial mucho más dinámico que el que tenemos ahorita. Ahorita, en este momento, como planteamos anteriormente, tenemos una dependencia de las importaciones. Estas subastas son muy poco transparentes, no se sabe a quién se las asigna, y en los casos que conocemos a quién se las asigna, la tasa de cambio, por cierto, que se está aplicando es muy superior a la que se está indicando en las páginas web. Nosotros hemos conocido casos de empresas que han recibido adjudicaciones que cuando ven lo que el monto que les es debitado, la tasa puede estar sobre 3.000, 3.600 bolívares por dólar, y después uno observa que en la publicación del Banco Central dice que fue 2.600, 2.800. Bueno, dicen que en la banda superior es de 2.970. La banda superior del DICOM. Sí, pero conozco casos precisos de que cuando baja el monto debitado son cerca de 3.600, mucho más alto. Y la otra realidad es que esos fondos no están llegando de forma fluida a los proveedores donde tú vas a pagar, porque sobre todo cuando tú la haces por bancos del Estado, tienen fuertes problemas con corresponsalías internacionales, y esas corresponsabilidades internacionales, cuando ven que los fondos vienen de Venezuela, te piden cualquier cantidad de documentos, cualquier cantidad de papeles, que hace difícil que los fondos fluyan de una forma rápida hacia el pago de esas importaciones. Y entendiendo también que los montos son insignificantes para lo que es una actividad económica. Si te aprueban hasta un máximo de 400.000 dólares, eso no te da prácticamente para nada cuando tú tienes empresas medianas o medianas o de cierto tamaño. Si agarramos simplemente como referencia, si tú importas un barco de materia prima para una agroindustria, eso puede costar 15, 20 millones de dólares. Entonces, ¿cómo lo importas? A veces 400.000 apenas sería el flete, ¿no? Eso apenas pagarías el flete o el seguro de esa carga. Entonces, realmente tenemos un mercado de divisas totalmente seco, que se refleja en el abastecimiento que hay en el mercado. Pero también desde autoridades que están llevando desde el Banco Central este nuevo mecanismo del DICOM, han dicho que exhortan también al empresariado venezolano a que pueda colocar allí sus divisas y obtener bolívares con la venta de divisas. ¿Esto es una posibilidad para el sector privado del país? Obviamente es una posibilidad, pero para que eso suceda, para que venga capital nacional y extranjero, hace falta una palabra clave que es confianza. ¿Cómo en Venezuela vamos a tener confianza si vemos lo que está sucediendo con la Asamblea Nacional Constituyente? Vemos los ataques continuos que dan desde los altos funcionarios del gobierno. Vemos que aquí se sigue con el discurso de la guerra económica, que aquí se sigue atacando con políticas de control de precios, de controles de cambios, de persecución a la libre iniciativa privada. Y eso no origina confianza. El único mecanismo es que tú tengas libertades económicas, que tengas oferta y demanda, que pueda venir la inversión, que puedas repatriar los capitales para las empresas que confían e invierten en Venezuela. Desde hace más de 6 años no se permiten repatriación de capitales a las empresas transnacionales, y desde el 2003 tenemos un control de cambio que ha asfixiado la economía venezolana. Mientras esas políticas de ataque y de controles de la economía no se vayan desmontando, nunca va a llegar capital fresco a Venezuela. Ahora, sobre el tema del control de cambio, ¿cómo afecta también, por ejemplo, esta fluctuación, señor Larrazábal, de la divisa del marcador del dólar paralelo? Así como sube aceleradamente, de repente baja estrepitosamente, y bueno, eso termina generando inquietudes acerca del manejo de ese marcador.
Bueno, porque son mercados obviamente con cero nivel de transparencia. Uno no sabe exactamente cuáles son los mecanismos que lo establecen, pero la referencia que siempre sale en las páginas que se publica son el dólar en la frontera. Y nosotros vivimos por los medios de comunicación en la fecha de la semana pasada, después del 30, la cantidad de personas que estaban tratando de cruzar la frontera por la incertidumbre política, y todas esas personas en un mercado muy pequeño van a vender sus bolívares por pesos colombianos o por dólares. Y eso obviamente origina unas distorsiones en la frontera que obviamente puedan haber sido puntuales. Eso se estabilizó y ahora viene un regreso. Pero eso refleja la vulnerabilidad que tiene la economía venezolana en un mercado cambiario donde el gobierno nacional perdió absolutamente el control sobre ese tema. Ahora, esta situación que usted describe de poca confianza en las autoridades, en el marco jurídico nacional, en las condiciones para la inversión y el inicio de proyectos en el área privada, la situación cambiaria, de seguridad jurídica y personal, etcétera, ¿cuánto ha afectado o cómo ha afectado la cantidad de empresas que hay en el país? En este momento manejan ustedes en Fedecámaras alguna data de empresas activas en Venezuela y cuántas han tenido que cerrar o irse de Venezuela. Bueno, lamentablemente sabemos todos que el Instituto Nacional de Estadística, que era el ente oficial encargado de publicar los censos de cuántas empresas funcionaban en el país, no publica ningún tipo de información desde hace prácticamente 2 años, como no tenemos tampoco cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. Las encuestas de coyuntura que hace Conindustria, que quizás es la información más seria que podemos tener en el mercado, nos reflejan que de las 12.000 y tantas establecimientos industriales que teníamos, apenas estamos operando unos 4.500 establecimientos industriales. Y esas que están operando, según la última encuesta, están entre un 30 y 35% de utilización de la capacidad instalada. Pero eso nos refleja muchas empresas que a puerta cerrada en este momento están paradas y pagando nómina porque no tienen materia prima y tratando de sobrevivir, pero eso obviamente tiene tiempos limitados. Cuando tú te vas en línea a la última cifra que publicó en el 2005, principios del 2006, sobre el número de empleadores, que es el concepto que ellos utilizan, tenemos prácticamente desde 430 y tantos mil empleadores que teníamos hace 3 años atrás, 4 años atrás, ahorita tenemos cercano a unos 240, 230 mil empleadores. Ha caído casi 200 mil empleadores según las cifras del INE. Esa es una situación dramática que se refleja fuertemente en los estimados de la caída del Producto Interno Bruto. Todas las indicaciones nos reflejan que este año el Producto Interno Bruto va a caer entre un 7 y un 10%, por tercer año consecutivo. Si nosotros acumulamos esa cifra, vamos a tener una caída acumulada por 3 años entre un 30 y 35% del Producto Interno Bruto. Solo como referencia, cuando cayó la economía norteamericana en los años 30, la depresión de Estados Unidos, creo que fue en el año 28, entre el 28 y el 30, la economía norteamericana cayó un 28% del Producto Interno Bruto. La economía venezolana está cayendo más de lo que fue el crash de la economía norteamericana en esa época. Es una pérdida de capital brutal y pareciera que el gobierno no entiende eso y sigue aplicando y ahorita amenazando con la Asamblea Nacional Constituyente de profundizar las mismas medidas que nos han traído hasta acá. Ahora, ya usted ha descrito el panorama. Si tuviera la oportunidad de públicamente, como está a su disposición la Cámara de Globovisión en este momento, hacer al menos 5 sugerencias en materia económica, decisiones que deberían tomarse ya mismo para tratar de empezar a solucionar la difícil situación económica y productiva que se está viviendo en el país, ¿cuáles serían esas decisiones? Primero que todo, que la economía, y ahí hablo ya como economista, es sistémica, no puede enseñar pañitos calientes. Aquí el gobierno lo que ha hecho en forma reiterada es que si te pongo el DICOM, que si ajusto el salario mínimo, forma aislada. Tú tienes que tener medidas sistémicas en toda la parte macroeconómica. La inflación no se aborda por controles, la inflación se aborda eliminando los graves desequilibrios macroeconómicos que tenemos en temas cambiarios,
en temas fiscales, en temas monetarios, donde tú permitas que se libere la oferta, que tú elimines los controles, donde tú permitas que aumente la producción, donde tú en los mercados cambiarios que des las libertades necesarias para que todo el mundo pueda importar y pueda transar la divisa libremente, donde tú liberes hasta mecanismos laborales que han estrangulado la generación de empleo en Venezuela. Nosotros en Fedecámara hemos realizado propuestas en el último congreso, en la asamblea que tuvimos en Maracaibo, presentamos las 17 condiciones fundamentales que tienen que tener los países en Latinoamérica y el Caribe para tener empresas sustentables. Y vimos las brechas que existen en Venezuela, que son inmensas. Las recetas están ahí, las decisiones están ahí. Lo que hace falta es un gobierno que vea la economía con seriedad y con responsabilidad y aborde esos problemas. Pero puntualmente, ya para despedirnos, señor Larrazábal, por lo menos cuando se habla de privatización de empresas y dolarización de la economía, ¿usted estaría de acuerdo con estas medidas? Para dolarizar la economía, tú tienes primero que solventar todos los grandes desequilibrios que hay. Y después que los solventas, que tú puedes dolarizar como reconociendo que no tienes capacidad para manejar el tema monetario. Eso es una medida posterior después de equilibrar. Y sobre las empresas del Estado, lo primero que debería estar haciendo el Estado es devolviéndole todas esas empresas que tomó a sus legítimos propietarios para que las pongan a producir. Muchísimas gracias, señor Larrazábal, por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Carlos Larrazábal, presidente de Fedecámaras, a quien agradecemos la visita la mañana de hoy.